A esta sesión que tiene como título Anticoagulación, fibrilación auricular, selección del paciente. Andamos un poco justos de tiempo, entonces ruego a los ruego a los ponentes que se ciñan bastante estrictamente al horario y con la idea de tener al final de las tres presentaciones unos pocos minutos para poder comentar. La anticoagulación en la fibrilación auricular, desde distintos puntos de vista, está claro que es un tema muy importante y en el enfoque de esta mesa pues, se va a abordar desde distintos puntos de vista que yo creo que sin ninguna duda va a ser muy interesante. Para ello tenemos ponentes que nos van a dar ese punto de vista muy útil y que yo creo que va a ser muy interesante. El doctor Enrique Ricoy Martínez y yo, José Ramón Carmona, vamos a moderar esta mesa y vamos a dar paso, sin más, al primer ponente, que es el doctor Xavier Viñolas, del Hospital de Sant Pau, que nos va a comentar la incidencia de la fibrilación auricular y el uso de anticoagulación en la población española. Muchas gracias a la sección por la invitación a esta charla. Como muchos saben, el tema de la fibrilación auricular y hace unos años el mantenimiento del ritmo sinusal, pero esencialmente ahora el tema de la anticoagulación es uno de los aspectos a los que nos hemos dedicado un grupo de cardiólogos. Intentaré ser breve porque al principio empiezas con pocas diapositivas, pero vas llenando, te vas animando y vas poniendo algunos datos, ¿no? Pero pasaremos rápido algunas que todos sabéis. Esta es la primera, pero como es la charla de introducción, todos sabemos que las consecuencias de la fibrilación auricular y que los objetivos son restaurar y mantener el ritmo sinusal. No hay ningún estudio que haya demostrado que eso mejora la supervivencia. Y hoy en día, resumiendo mucho, probablemente la reducción de mortalidad viene por dos aspectos, que es controlar correctamente la fibrilación auricular y la prevención de embolismos. No entraremos en debate. Hay números gordos que uno se tiene que saber. A igualdad de patología, la fibrilación auricular aumenta la mortalidad 1,5 o 2 veces. Y eso se repite en todos los estudios, la insuficiencia cardíaca, los de población general, y podemos entrar en discusión de si eso refleja exactamente que los enfermos en FA tienen más patología. Bueno, eso es difícil de hacer un matching exacto, pero la realidad es esta, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia? Es un poco lo que me han pedido. Bueno, pues no es fácil saberlo. No es fácil saberlo porque hay FAs paroxísticas, cortitas, que no detecta el médico. ¿Qué vamos a ver? Las FAs persistentes, solo las crónicas. Es decir, que lo que parece una tarea muy fácil en una población, la realidad es que no es tan fácil. Yo lo que he intentado es ver un poco lo que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y lo que sabemos hasta la actualidad y lo que se publica fuera es que la fibrilación auricular es una epidemia. Y eso parece que es cierto. Ese es yo diría, de los artículos que uno tiene que saber, que está publicado en el 2007 y que empieza a decir, junto con otros, que desde que tenemos 40 años, los que hayamos pasado largamente de los 40 años hasta que nos muramos, el 25% tendremos fibrilación auricular. ¿Y por qué está aumentando la fibrilación auricular? Es un poco difícil de explicar, porque no se explica solo por el envejecimiento de la población. Cuando uno ve los estudios que luego veremos, pero que no presento los datos de los factores asociados, la edad es uno, la hipertensión es otro, la diabetes es otro, la presencia de cardiopatía es otro, hay muchos, pero aparecen factores nuevos que probablemente no estaban tanto años atrás, como son los sleep apneas que hoy en día conocemos, la obesidad, que evidentemente está correlacionada con los otros factores de riesgo, pero que tenemos en mayor proporción hoy en día en nuestra población. Es decir, que a igualdad de patología tenemos más fibrilación auricular de la que teníamos. Los americanos son muy amigos de hacer algo que yo nunca he entendido o que me cuesta de entender, que son esas proyecciones de lo que pasará dentro de 30 años, ¿no? Y bueno, pues hacen esas estimaciones de que si tenemos 2 millones tendremos 6. Bueno, yo creo que las estimaciones a 5 o 10 años van bien. A 20 o 30, pues no sabemos exactamente lo que pasará. Pero lo único que quiero reflejar con esto es que hay una mentalidad de que es una epidemia del siglo XXI, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Bueno, todos vivíamos con los datos, que ya me he pulido una diapositiva, con los datos antiguos que decíamos, la incidencia de fibrilación auricular por debajo de los 30 años es 0,5%, va aumentando en la población y a partir de los 70, que es el estudio Framingham que ya se publicó hace más de 20 años. Y vivíamos con esos números y todos los poníamos.
La realidad es que tenemos que empezar a actualizar estos números si realmente creemos que en la población general eso está aumentando. Presento dos datos solo, ¿no? El estudio de Rotterdam, que son con 5.000 pacientes europeos con una incidencia de 5.5, y ese es un número que uno se lo tiene que quedar, ¿no? De 5.5 de la población general, y un estudio americano. ¿Por qué es distinto? ¿Los americanos tienen menos? No. Depende de cómo estudiemos la población. ¿De acuerdo? Es decir, dependen de qué cojas, de si buscas antecedentes, si buscas lo que detectas en ese momento, es decir, que es un poco distinto. Pero lo que sí que tenemos que empezar a ver es que uno de los factores es el aumento claro con la edad. Y eso es algo que se nos tiene que quedar. Por tanto, el envejecimiento de la población es extremadamente relevante, ¿no? ¿Qué números tenemos en nuestro país? Pues yo siempre presento un artículo que se presentó en el 2012 del grupo de cardiología extrahospitalaria con Vicencio Barrios, que lo publica, que es muy relevante, hecho en atención primaria, con las limitaciones que tiene hacer algo en atención primaria, es decir, no son individuos, son pacientes, ¿de acuerdo? De buscar a lo largo de 5 días consecutivos en los centros de atención primaria cuántas personas hemos visto en fibrilación auricular. Esa es un poco, o cuántas las hemos visto de nuevo o cuántas ya tenían el diagnóstico de fibrilación auricular en los antecedentes. Y luego de estos cogen 3.000 pacientes a los que caracterizan mucho mejor para saber los antecedentes que tienen, qué tipo de fibrilación auricular tienen, cuál es su evolución, ¿no? Como veremos que luego presento algunos datos. Estamos hablando de 119.000 pacientes, ¿eh? ¿Cuál es la incidencia? 6%. Eso es mucho, ¿eh? 6% de 119.000 de pacientes vistos 5 días consecutivos en atención primaria. Pero volvemos a tener lo mismo, y esos son los números que uno debería quedarse. Aumenta claramente con la edad, tenemos incidencias muy bajas alrededor de los 40-50 años con 1-2%, que no está mal, y se nos dispara a enfermos del 14-17% cuando hablamos de gente de más de 70 años. Es decir, que tenemos incidencias altas de fibrilación auricular, muy altas. Es decir, un 15%, entre 15 casi un 20%, es decir, uno de cada 5 pacientes que veremos prácticamente tienen o han tenido o están diagnosticados, o no diré tendrán, perdón, o tienen fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Ese es el número con el que nos tenemos que regir. ¿Podemos tener más datos? Bueno, podemos tener más datos, ¿no? ¿Cuánto representa en la población? Pues si sumamos, y yo aquí he cogido que serían 2.700.000, pero como eso es atención primaria y no todo el mundo va al médico, pues bueno, entre 2 y 3 millones de personas con fibrilación auricular en España. Que eso quiere decir que si conseguimos algo para tratarlos es un mercado grande, ¿eh? Y si cogemos otro registro que es muy interesante, el PREF-ICTUS, es decir, ese registro sí que intenta ser un registro de población. A los médicos de atención primaria le dicen, coja usted la lista de sus pacientes y llame a estos 6. No de pacientes, de los que tiene asignados por cartilla, llame a estos 6 y mire si han tenido fibrilación auricular o tienen. Luego hay alguna limitación, pero ¿cuál es la limitación? Que solo se miraron enfermos de más de 60 años, 8.5% en 7.000 individuos. No pongo la tabla de detrás, que es mucho menos relevante, pero volvemos a tener lo mismo, el aumento de la incidencia con la edad, con números bastante parecidos. Es decir, que si uno se queda con 5 o 6% global, 15% en los adultos, 2% en la zona de abajo, tiene una orientación de lo que pasa en nuestro país. Pero lo interesante es saber cómo son los pacientes de FEA. Si uno le pregunta a un electrofisiólogo, todos son jóvenes, guapos y sin patología, ¿no? Esa es la realidad, porque es lo que ve en la consulta, y uno está condicionado por lo que ve en la consulta. Esa es la realidad. Bueno, pues lo es un poco menos. Y aprovecho para presentar, yo diría por primera vez públicamente en España, los resultados de un registro muy importante del que oirán hablar mucho a lo largo de los próximos años, que es el registro Garfield. Es un registro promocionado, liderado por el Thrombosis Research Institute de Londres y patrocinado con una beca no condicionada de Bayer. Es un registro enorme. Enorme quiere decir que pretende recoger 50.000 enfermos en 5 cohortes de 10.000 a lo largo de 1.000 centros en 50 países distintos del mundo. Y eso que parecía una locura, pues ¿con qué objetivos? Pues uno, con caracterizar los enfermos de FEA que tenemos, con ver cuál es la evolución a 12-24 meses, con ver las diferencias entre países, con ver el uso de anticoagulación
y la evolución a largo tiempo. Pero sobre todo, tener una foto para que cuando hagamos ensayos clínicos tengamos una base de lo que está pasando y de lo que tenemos. ¿Cuál es realmente, hasta ahora, cuál es lo que sabemos de incidencia de embolismos? Lo que nos dan los ensayos clínicos, pero no la vida real. No lo teníamos o tenemos pocos datos, ¿no?, para comparar. En estos momentos el Garfield ha acabado la cohorte 1 y ahí el seguimiento a 12 meses está hecho. Se ha acabado la cohorte 2, el reclutamiento, y queda el seguimiento, y empezamos el reclutamiento de la cohorte 3. Y es un orgullo decir que en España hay 32 centros y que hemos reclutado prácticamente el 10% de los enfermos del Garfield, con además una calidad de los datos superior al 98% y bastante por encima de muchos países nórdicos, ¿no? Y eso con algo muy relevante en el Garfield. La selección de centros no es porque tú quieres entrar en el Garfield, es aleatoria con todos los centros y los centros de atención primaria. Y hay hospitales y centros de atención primaria, ¿vale? Lo que también me gustaría decir es que los datos de atención primaria son mejores, lo digo, la calidad de introducción de los datos de atención primaria en España es excepcional, ¿no? Excepcional. Bueno, ¿qué enfermos tenemos? Pues no es el del doctor García Alberola en la consulta, porque el enfermo medio en España, y presento solo los 816 de la cohorte 1 en España, tienen 73 años más menos 10. La mitad son mujeres. Eso es un poco, se va viendo en los registros. Hipertensos, 76%. Algo que uno tiene que, perdón que no le haya dicho antes del Garfield, una cosa importante para entender el Garfield son fibrilaciones auriculares de reciente diagnóstico. Es decir, que se haya diagnosticado en las 6 semanas previas a la entrada en el registro, lo que no quiere decir que pueda tener una fibrilación crónica, pero no estaba diagnosticada, lo digo para que uno lo tenga, porque ustedes conocerán registros en que la incidencia de hipertensión es de un 90%. Casi que si uno tiene fibrilación auricular le puede dar un antihipertensivo. Diabetes, hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca de 19%, y algo relevante aquí, historia de embolias, eso se repite siempre, de entre el 7 y el 10% en todos los registros. 7% de embolia previa, 4% de accidente isquémico transitorio, es decir, 11% de antecedentes de embolia. Es mucho, para recientemente diagnosticados, es mucho. Uno de cada 10 con fibrilación auricular que ustedes diagnostican ha tenido un problema ya de embolia cuando lo ven. No entraremos mucho en otros datos de la tabla, ¿no?, porque quiero hablar de más cosas. Si miramos el registro de qué tipo de fibrilación auricular cuando diagnosticamos un enfermo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el 28% ya son permanentes, es decir, se catalogan como permanentes en el momento del diagnóstico, que tenemos un 17% de persistentes, con la clasificación actual de la Sociedad Europea de lo que es persistente. Tenemos, sin embargo, aún un 23% de paroxísticas y lo que clasifica el médico como un 30% de reciente diagnóstico, es decir, que no sabemos si van a ser paroxísticas, si serán persistentes o se convertirán en permanente. Si cogemos el otro registro, el registro VALPAF, que es el famoso registro de atención primaria, con los 3.000 enfermos que siguen, son enfermos que pueden ser conocidos ya en fibrilación auricular, es decir, los números cambian un poco, pero seguimos teniendo cosas. El 45% ya están en fibrilación permanente, pero seguimos teniendo un 25% de reciente diagnóstico y sigue quedando un 17% de paroxística, es decir, que hay aún bastante donde trabajar. ¿Y en qué se convierten estos? Y esto es muy interesante del registro VALPAF y está muy bien estudiado y creo que es muy relevante tenerlo, y lo tendremos en el Garfield también, pero aún no lo tenemos con los datos españoles. Es ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que de todas, entre un 30 a un 60% evolucionan a fibrilación auricular permanente. Lo que quiere decir que si usted coge una población, al cabo de 2 años de conocerla, a lo que se tiene que dedicar, ahora voy a ser un poco bestia, ¿no?, pero a lo que se tiene que dedicar es a la permanente, que es el grueso. Y por tanto, nos guste o no nos guste, el control de la respuesta y la prevención de los embolismos es lo que nos toca hacer. Esa es un poco la realidad, ¿no? IFA ictus. Bueno, no hay duda, y no puedo entrar en detalles, pero no hay duda de que el factor más importante para un ictus es la fibrilación auricular, más que la insuficiencia cardíaca, más que la hipertensión. Es decir, una FA multiplica por 4 por 5 el riesgo de ictus. Eso podemos sacar 1000 estudios, pero en todo se acaba registrando más o menos lo mismo. Hay ictus que no están relacionados con la fibrilación auricular, pero
al menos un 20 o un 30% de los ictus tienen una relación clara con la fibrilación auricular. Y esto es una epidemia y estos datos son muy interesantes. Si entran en la Comunidad Europea, hay un lobby de presión a la Comunidad Europea para dedicar todo en el programa marco, el 7º programa marco, dedicar una línea a la prevención de ictus, y ahí viene muy bien reflejado lo que cuesta. Un ictus puede llegar a costar 30.000 euros al año, porque no hay que contar solo lo que vale, es el disabling, es decir, el problema de rehabilitación, y en España supone aproximadamente 1.000 millones de euros y en Europa es un 2% del gasto sanitario. Y es que los ictus de FA son peores. Yo eso no lo sabía, pero eso sí que cuando uno se lo mira, y te lo dicen siempre, los ictus embólicos son peores que los ictus por aterotrombosis local. Y eso está bastante demostrado. Y sabemos que los podemos reducir desde hace 20 años. Y no entraré en esa discusión porque hay otros ponentes que van a hablar de la anticoagulación. Pero sabemos que hay maneras de reducir de un 4% a un 1, a un 2%. Entonces, los enfermos que vemos en su categorización de riesgo, y no entro si la categorización es buena o no porque hay otro ponente que lo va a decir, pero si utilizamos cosas básicas como el CHADS2, pues fíjense, la mayor parte de los enfermos en CHADS0 hay muy pocos, 10%, 30% en un CHADS1, 30% en CHADS2 o superior, y no entraremos en... eso es la comparación con Europa, y eso si lo vemos con un registro VALPAF, más o menos tenemos lo mismo. Es decir, cuando tenemos diagnósticos ya tenemos bastantes enfermos de alto riesgo, más de la mitad son claramente de alto riesgo, quedándonos en bajo riesgo muy pocos y en riesgo intermedio algunos. No entraremos por el... ¿Y cuál es el uso de anticoagulantes en nuestro medio? Bueno, hay una cosa que no es de nuestro medio, pero que yo siempre presento y creo que tenemos que saber. Cuando uno ingresa con una embolia en un hospital, con un ictus en un hospital, se sabe que tenía fibrilación auricular, no es de reciente diagnóstico, se sabía por la historia clínica que estaba en fibrilación auricular y que tenía indicación de anticoagulación, están correctamente anticoagulados el 10%, reciben anticoagulantes pero están subterapéuticos del 30%, pero es que el 30% no reciben nada. Y el otro 30% reciben nada, que es aspirina, es decir, 60%, ¿vale? ¿Y qué hacemos en España? Si cogemos el Garfield, es bastante interesante. Bueno, el 73% están anticoagulados, lo hacemos muy bien. Yo creo que eso está muy bien hecho. Pero chicos, de los CHADS0 tenemos el 60%, de los CHADS1 en que hay dudas, el 68%. Y no sube mucho más si vamos subiendo a CHADS más altos. Es decir, que tenemos un problema. Y eso se repite en otros registros, para no ir un poco más largo. Y se repite si miramos el CHADS-VAS2. No entraré en la dinámica de cuál hay que usar. ¿Somos muy distintos a otros países? No. No. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Lo que no quiero decir que lo estamos haciendo mal. Probablemente las herramientas que tenemos no son suficientemente buenas, ¿no? Y lo vemos en otro estudio, que es el REALIZE, otro registro. Es decir, no tenemos unas herramientas de estratificación y necesitamos. Y España está mejor que el resto. Dejamos menos pacientes anticoagulados, 25% de los CHADS2 versus 38%, es decir, estamos mejor que el resto de Europa. Eso viene sobre todo porque en Asia se anticoagula aún peor. En Europa estamos parecidos, pero en Asia lo tenemos mucho más. Pero esos son los datos que tenemos. Bien anticoagulados tenemos solo el 43%, y estar bien anticoagulado quiere decir en rango más del 60% del tiempo, y esos son datos del Garfield. Y estar bien anticoagulado es importante porque, como veis, entre estar bien o mal anticoagulado cambia completamente el riesgo a un año. Y cada vez se parece más el estar mal anticoagulado con el no tomar nada. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Viñols por su excelente presentación y los datos que los ha dado muy clarificadores. A continuación, el doctor Juan Gabriel Martínez nos hablará de la estratificación del riesgo embólico y hemorrágico. Bien, buenos días a todos. Agradecerle a la sección de arritmias el haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Ya nos ha ilustrado
muy bien el doctor Viñolas sobre el tema de la fibrilación auricular en España, su incidencia, y nos ha comentado que hay un 11% de pacientes en el estudio Garfield en español que ya tenían antecedentes de un ictus previo. Es decir, el ictus, los fenómenos embólicos en la fibrilación auricular son un problema muy importante y, como bien ha ilustrado él, con un coste sanitario excepcional. Hay que prevenirlo. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo? ¿Cómo vamos a identificar a los pacientes que están en riesgo de hacer fenómenos tromboembólicos en el contexto de la fibrilación auricular? Hace ya muchos años, con los primeros estudios de anticoagulación, a ver si el ratón. Bien, con los primeros estudios de anticoagulación se empezaron a identificar ciertos factores de riesgo en pacientes con fibrilación auricular para presentar fenómenos tromboembólicos. Ya aparece la hipertensión arterial, ya aparece la edad superior a 75 años, la disfunción ventricular izquierda o la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. En el año 2001, el grupo de Gates hizo una comparación, tomó estos factores que se vieron en los estudios previos y los comparó con el registro que tenían de fibrilación auricular, que englobaba a 1.733 pacientes, y aplicó esos criterios para ver en su población de pacientes con fibrilación auricular si se parecía en algo a la población de esos estudios de anticoagulación. Y la verdad es que eran muy, muy parecidos. Con eso, el grupo de Gates hizo una integración de esos factores de riesgo que se describían en esos estudios y elaboró un score que todos ustedes conocen, en el cual tiene unas siglas derivadas de insuficiencia cardíaca, que sería la C, a la cual le da un punto en el score, la hipertensión arterial le da un punto, la edad mayor de 75 años también le da otro punto, la existencia de diabetes mellitus un punto y, sobre todo, el factor prioritario es la existencia de fenómenos embólicos previos. Eso es la clasificación del CHADS-2 que todos ustedes conocen. Cuando ve la aplicación del CHADS-2 en su grupo de población, en su registro de fibrilación auricular, que hemos dicho que son 1.733 pacientes, ve que cuanto mayor es el score de CHADS, más fenómenos tromboembólicos ocurren. Prácticamente por cada punto son casi 2% más de incidencia de ictus. No obstante, a pesar de que es una clasificación que todos, cuando apareció, fuimos aplicando poco a poco, las guías posteriores que hubieron, que fue un consenso de todas las sociedades americanas y de las sociedades europeas, no incluyeron la clasificación como tal. Sí que hablaban de ella en las guías, pero no la establecían como una clasificación a seguir. Sin embargo, dentro de lo que ellos llamaban factores de riesgo embólicos, como ven ustedes, aparecen todos los factores de riesgo que publicaba el CHADS, pero no la recomendaban en el seguimiento, simplemente la comentaban. Y de hecho, pues hay muchísimas clasificaciones para valorar el riesgo embólico en los pacientes con fibrilación auricular, con resultados totalmente diferentes unas de otras en cuanto a la clasificación en bajo, moderado o alto riesgo embólico. Fíjense que hay una clasificación de Birmingham que posteriormente, en el 2009, el grupo de Birmingham, encabezado por el profesor Lipp, remodeló, la remodelaron un poquito y establecieron la clasificación que todos conocemos con CHADS-VASc, de forma que aplicaba un punto igual que el CHADS a la insuficiencia cardíaca congestiva, un punto a la hipertensión, aplicaba sin embargo 2 puntos a la edad superior a 75 años, un punto a la diabetes y 2 puntos, igual que el CHADS, a antecedentes previos de ictus. Sin embargo, introduce 3 novedades. La primera es la existencia de enfermedad vascular en los pacientes, definida como infarto de miocardio previo, arteriopatía periférica o la existencia de placas arteriosclerosas en la aorta. La edad establece también un punto de riesgo en los pacientes entre 65 y 75 años e introduce también el sexo como categoría de riesgo en caso de ser mujer. Los primeros estudios mostraban también una buena correlación. Conforme vamos aumentando la escala en el CHADS-VASc, aumenta también el número de fenómenos tromboembólicos. Estos son los primeros estudios con muy poquitos pacientes, pero recientemente se han publicado estudios de validación con muchísimos más pacientes. Este es
con más de 73.000 pacientes, y la escala de Chadback, como ven ustedes, conforme va aumentando el score, va aumentando también de forma llamativa la incidencia de fenómenos tromboembólicos. Esta es, en resumen, la clasificación del Chadback con las novedades frente al CHADS, y las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que bueno, saben que ha habido un update en el año pasado, hacen mucho hincapié en la valoración del riesgo tromboembólico de los pacientes con fibrilación auricular, independientemente del tipo de que se trate. De forma que a esos pacientes hay que aplicarles siempre el score de Chadback, que sobre todo, como ahora veremos, nos va a permitir identificar a los pacientes que realmente tienen un riesgo muy bajo de fenómenos tromboembólicos y, por tanto, se podrán evitar la anticoagulación. Y, por último, también introduce, que luego lo veremos más adelante, el score de riesgo de sangrado. De forma que recomienda como grado 1 de recomendación y un nivel de evidencia A que todos los pacientes con fibrilación auricular deben recibir tratamiento anticoagulante, excepto si son menores de 65 años, incluidos las mujeres menores de 65 años, y que hay que utilizar de forma sistemática la escala del Chadback para calcular el riesgo embólico. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿La que previamente utilizábamos del CHADS o el Chadback? ¿Hay diferencias entre ellas? Pues sí que hay diferencias. Esto es un estudio que se hizo con vistas a ver el tratamiento antiagregante con clopidogrel, etcétera, en pacientes con fibrilación auricular, pero ven ustedes que en el grupo de pacientes con CHADS, con score de CHADS 1, el uso de anticoagulante en este tipo de pacientes reducía notablemente mucho la incidencia de fenómenos tromboembólicos frente a los que estaban con antiagregación. Quiere decir que hay un grupo de pacientes que no estaban etiquetados de alto riesgo por el CHADS que se benefician de la anticoagulación. Y este estudio comparativo, en el que se incluyen todos los pacientes etiquetados con un grupo de CHADS 2 entre 0 y 1, y se les aplica la clasificación del Chadback. Como ven ustedes, hay notablemente casi un 20% o más del 20% de pacientes con un score de 0, es decir, pacientes no anticoagulados ni que teóricamente tendrían que recibir anticoagulación, que tienen una categoría de Chadback, como ven ustedes, por encima de 2, es decir, que realmente deberían de estar anticoagulados. Y pacientes con un CHADS de 1, riesgo intermedio, según la clasificación de CHADS, y como ven ustedes, en ese grupo prácticamente más del 90% de ellos tenían un score también por encima de 2. Es decir, un grupo de pacientes en los que se optaba por anticoagular o no anticoagular, claramente con el Chadback tendrían que ser anticoagulados. Es decir, de entrada vemos que con la introducción de este nuevo score, del Chadback, aquellos pacientes que tenían un CHADS de 0 o 1 son mejormente clasificados como de alto o de bajo riesgo, independientemente del CHADS 0 o del CHADS 1. Nos permite definir muy bien a los pacientes de bajo riesgo y que, por tanto, podemos evitar el anticoagularlos. Además, cuando hacemos simplemente las categorías de bajo, de intermedio o de alto riesgo, también nos permite tener un valor, una potencia de predecir fenómenos embólicos mucho mejor que cuando nos encontramos con la clasificación del CHADS. Y esto es una cosa, cuando salió el Chadback, todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza con el tema del sexo femenino. Es decir, si el sexo femenino es un punto en el score y teóricamente con un punto pues ya habría que anticoagular, ¿qué hacemos con todas las mujeres jóvenes que tienen fibrilación auricular paroxística? En la gráfica de la derecha ven ustedes que el riesgo de fenómenos tromboembólicos teniendo un Chadback de 0 es igual que 0 más sexo femenino, es decir, tener un punto por el sexo femenino. Es decir, que el sexo femenino, en ausencia de otros factores de riesgo en el Chadback, no supone ningún factor de riesgo. Es añadido cuando tenemos algún otro factor de riesgo aparte del sexo femenino. ¿Se utiliza la clasificación del Chadback? Yo creo que en Europa
y en España sí que la seguimos utilizando prácticamente de forma sistemática. En las guías americanas, en la canadiense, sin embargo, siguen hablando de las clasificaciones antiguas de riesgo de fenómenos tromboembólicos. Sin embargo, esta es una diapositiva que está sacada de la página web de The Heart.org, que es una página americana de noticias cardiológicas, y está sacada esta mañana, en la cual hacen una encuesta con respecto a qué porcentaje de pacientes suyos con fibrilación auricular utilizan el score CHA2-VASc, que es el score europeo, para valorar el tratamiento anticoagulante. Y como ven, hay 2/3 de médicos, no sabemos cuántos son en la realidad porque no viene el número, que sí que utilizan esta clasificación y un 33% que no la utilizan. Es decir, a pesar de ser una clasificación europea y que no viene perfectamente integrada en las guías americanas, teóricamente los profesionales americanos en su mayoría también la utilizan. Por otro lado, ya tenemos al paciente anticoagulado porque tiene un score de riesgo moderado o alto, pero tenemos el otro fenómeno que es el fenómeno del sangrado. Entonces, la Sociedad Europea nos recomienda utilizar también un score para valorar el riesgo de sangrados que puede presentar el paciente, que es el Hash-Bled. ¿Hay mucho riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados? Realmente en la población general, bueno, también imagino que el estudio Garfield nos lo dirá con datos más reales, pero la comparación entre los estudios randomizados y las poblaciones reales, que bueno, son poblaciones de cortes de estudios que habitualmente también entran en estos estudios, es bastante parecida. Sin embargo, sí que existe una gran disparidad en cuanto a los porcentajes de sangrados en los pacientes que no entran en los estudios, posiblemente por las diferentes metodologías que utilizan los diferentes hospitales y sobre todo también por la definición, como luego veremos, de lo que son sangrados mayores. El Hash-Bled, como todos ustedes saben, utiliza como factores de riesgo predictores de hemorragias la hipertensión arterial, a la que le da un punto, la función anormal renal o hepática, un punto para cada una, antecedentes de ictus previo, un punto, sangrados previos, un punto, INRs lábiles, un punto, la edad mayor de 65 años sería un punto y el abuso de drogas o abuso de alcohol un punto por cada uno. De forma que los pacientes con 3 o más score son pacientes de alto riesgo de sangrado, los pacientes con 2 puntos moderado y los pacientes con 0,1 serían de riesgo bajo. Como se dan ustedes cuenta, la hipertensión, los antecedentes de ictus y la edad aparecen en este score igual que lo aparecen en el CHA2-VASc. Es decir, aquellos pacientes que tienen más riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos también tienen más riesgo de sangrado cuando los anticoagulamos. Y esto, lamentablemente, es así. Eso no quiere decir que no los anticoagulemos. El Hash-Bled sirve para identificar los pacientes con riesgo de sangrado, pero no para excluirlos de anticoagularlos. Hay que anticoagularlos igual o utilizar en los de máximo riesgo otras alternativas. El Hash-Bled, como ustedes ven, a mayor score, mayor porcentaje de hemorragias intracraneales en esta revisión del doctor Lip. ¿Está solamente el Hash-Bled para valorar el riesgo hemorrágico? Pues no, hay otros scores diferentes, pues el Atria, que es del grupo el grupo de Gage es el hemorrages, etcétera. Cada uno utiliza diferentes parámetros predictores de riesgo hemorrágico y, bueno, la verdad es que las diferencias que luego veremos que hay entre ellos, pues fundamentalmente también están basadas en que no se utilizan siempre los mismos criterios para decir lo que es una hemorragia o sangrado mayor. Incluso a pesar de que este comité internacional intentó unificar criterios, pero a pesar de eso, sin embargo, no todos los estudios siguen los mismos criterios. Este comité internacional dijo que una hemorragia o sangrado mayor es evidentemente una hemorragia fatal, una hemorragia sintomática en un área u órgano crítico como intracraneal, retroperitoneal, pericárdica, intramuscular, etcétera, etcétera, o un sangrado con caída en la hemoglobina mayor de 2 o necesidad de transfundir 2 o más unidades de sangre total o concentrados de hematíes. A pesar de eso, no todos los estudios utilizan las guías del comité. Y factores de riesgo hemorrágicos los hay, pues prácticamente podríamos decir que cientos de ellos. Hay factores que dependen del propio paciente, como la edad, ya lo hemos visto, comorbilidades, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, anemia, hipertensión, todos los que se les ocurran. Aspectos también farmacogenéticos.
con las mismas dosis de anticoagulación, no todos los pacientes responden igual, hay componentes genéticos en ello. El uso de otros fármacos que puedan interferir con el fármaco anticoagulante, el abuso de alcohol. Y luego hay también factores específicos del propio tratamiento anticoagulante. La intensidad de la anticoagulación, evidentemente, a mayor intensidad de anticoagulación, mayor problema que tendremos de hemorragias. El tiempo de tratamiento se ha visto en los diferentes estudios que es más frecuente los sangrados mayores en los primeros meses de inicio de la anticoagulación que posteriormente. Y, por supuesto, el control de la anticoagulación. No es lo mismo el control en unos centros que el control en el otro. No es lo mismo si el control lo lleva en los centros de salud que si lo lleva un servicio de hematología, etcétera, etcétera. En estudios comparativos de los diferentes scores que hay de sangrado, como ven ustedes, la potencia de predicción es prácticamente la misma en este estudio. También depende del estudio que cojamos. Si cogemos los estudios del Dr. Lip, que es el que preconiza que utilicemos el Hasbled, pues el Hasbled sale mejor, etcétera, etcétera. Pero depende del autor que cojamos, pues posiblemente su score es mejor. Aquí tienen los resultados del estudio comparativo que hizo el Dr. Lip con otros scores y ven que a él le sale con mayor potencia predictiva el suyo. Aquí lo tienen. Sin embargo, en este reciente estudio también del grupo de Apostolakis salen muy parecidos, utilicemos el Atria, utilicemos el Hasbled o utilicemos el Hemorrages. Sin embargo, el que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología y el grupo de arritmias de la Sociedad Europea de Cardiología es el Hasbled Score. Y resumiendo, para acabar, como todos ustedes saben, en la fibrilación auricular, una vez descartado que sea una fibrilación auricular en un paciente valvular, que por supuesto debe ser anticoagulada, la recomendación es valorar como primer paso la edad, como hemos dicho antes. Si el paciente tiene menor de 65 años, sea hombre o mujer, no hay que anticoagular ni utilizar absolutamente ningún tipo de fármaco antitrombótico. Si tiene más de 65 años, valoramos el resto de factores del Charles-Bax score. Si tiene un factor del Charles-Bax score o dos o más, la recomendación es el uso de anticoagulación oral. Si vamos a anticoagular, valoraremos, por supuesto, el riesgo hemorrágico con el Hasbled y eso nos puede ayudar. Posteriormente, en esta misma sala habrá una sesión en la que se comentarán las diferentes posibilidades de anticoagulación. Entonces, el Hasbled nos sirve para definir el perfil de riesgo hemorrágico que tiene el paciente y a lo mejor nos puede hacer volcarnos por un anticoagulante o otro. En esta diapositiva, que es la que aparece en las páginas y en las publicaciones oficiales de la Sociedad Europea de Cardiología, como ven ustedes, hay un error, que es el grupo 0 que aparece al aplicar el Charles-Bax. Si ya es menos de 65 años, si ya es mayor de 65 años, nunca puede tener un Charles-Bax de 0. Es decir, esa línea habría que cortarla, entraría ya dentro de la otra ramal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Gabriel, por tu presentación tan concreta. Y vamos directamente ya al tercer ponente, que es el doctor Arcadio García Alberola, del Hospital Virgen de Arrixaga de Murcia, que nos va a aportar información sobre este tema tan importante en la fibrilación auricular, que es ese bache de la fibrilación auricular asintomática, de la cuantificación de la fibrilación auricular y en qué medida los dispositivos implantables pueden aportar información que sea útil para rellenar este bache. Gracias, Arcadio. Bien, yo quiero agradecer ante nada la invitación para estar con todos vosotros y vamos a ver si consigo aclararme con las diapositivas. Bien, aquí estamos. La historia de la detección de FA mediante dispositivos implantables comienza, como es lógico, con la aparición de dispositivos implantables que son capaces de detectar la FA. Y estos dispositivos pueden ser marcapasos, luego fueron desfibriladores y también registradores subcutáneos de eventos con algoritmos específicos para la detección de la arritmia. Los primeros algoritmos tenían más falsos positivos y más falsos negativos, pero con los algoritmos actuales hay varios estudios que demuestran que la detección es bastante fiable. De modo que vamos a dar por asumido que cuando estos dispositivos registran fibrilación auricular y sobre todo cuando hay un control por parte del cardiólogo después de los trazados para confirmar que esa detección es correcta, pues la fiabilidad de estos dispositivos es muy alta. Desde que empezamos a utilizarlos,
nos dimos cuenta de que había una discordancia que podía ser importante en muchos pacientes entre la clínica de fibrilación auricular y la fibrilación auricular real. Es decir, muchos pacientes tienen, como en este que se presenta aquí, muchos episodios a lo largo del tiempo y, sin embargo, sintomáticamente el paciente solo ha notado los episodios que están aquí marcados con una línea pequeña. Es decir, hay mucha fibrilación auricular subclínica o asintomática. Y viceversa. También hay muchos síntomas que el paciente atribuye o puede atribuir a la fibrilación auricular, como palpitaciones o como disnea o como mareos, etcétera, que en un porcentaje de casos no despreciable no tienen que ver con la aparición de una arritmia o de una fibrilación auricular en ese momento. De manera que los síntomas no son demasiado fiables para el diagnóstico o para la detección de fibrilación auricular. ¿Qué pasa si nosotros añadimos a los síntomas la monitorización, digamos, convencional, con un electro o con un Holter de 24 horas o incluso con un Holter más prolongado de 7 días o de 30 días? Bien, pues, por ejemplo, en este estudio, en el cual se utiliza 647 pacientes que llevaban un dispositivo capaz de detectar la fibrilación auricular, un marcapasos en la mayoría de ellos y un Revil XT en algunos. La indicación también en la mayoría, en el 60%, era por una enfermedad del seno y se definió un episodio de fibrilación auricular significativo como aquel que duraba al menos 5 minutos. Pues bien, utilizando una simulación matemática de diversas duraciones de registro, lo que se puede ver es que para conseguir una sensibilidad aproximadamente del 65%, haría falta una monitorización de un mes completo, o bien harían falta 3-4 monitorizaciones semanales, o bien harían falta 8 o más monitorizaciones estándar de 24 horas. Es decir, es poco viable hacer una monitorización, digamos, convencional, tan prolongada o tan repetitiva que nos permita alcanzar cifras de sensibilidad por encima del 60-70%, incluso en las mejores condiciones. Esto también depende, como es lógico, de la distribución de los episodios. En la línea negra tenemos los pacientes que tienen una densidad más homogénea, más lineal de episodios, y en ellos la ventaja que se obtiene con la monitorización continua, tanto respecto al 7 días como respecto a 30 días, pues no es muy alta. Sin embargo, hay pacientes que tienen los episodios muy agrupados en clústeres y tienen épocas con mucha densidad y épocas con poca densidad, y en ellos la monitorización prolongada multiplica enormemente la posibilidad de detectar fibrilación auricular cuando se compara con la monitorización convencional. Por lo tanto, llegamos a una imagen en la cual sabemos que hay una carga más o menos importante de fibrilación auricular. De esta carga solo una parte va a ser sintomática y a su vez va a haber síntomas que van a estar fuera de este espectro de fibrilación auricular y solo una pequeña cantidad de esta carga de fibrilación auricular podemos detectarla por la monitorización convencional. Ahora bien, nosotros con los tratamientos antiarrítmicos y con la ablación sabemos que podemos modificar los síntomas del paciente. Buscamos fundamentalmente mejorar la calidad de vida. No hemos demostrado mejorar morbilidad ni sobre todo mortalidad. Entonces, ¿por qué preocuparnos del resto de la carga de fibrilación auricular que no afecta sintomáticamente al paciente? Bueno, pues es obvio, porque las complicaciones, sobre todo las complicaciones embólicas, no dependen de que la fibrilación sea sintomática, sino de que exista o no exista fibrilación auricular real. Por lo tanto, es importante entender o saber cómo se distribuye esa carga global de fibrilación auricular. De modo que habría 3 escenarios o 3 situaciones en las cuales la monitorización continua nos puede ayudar a conocer mejor la arritmia del paciente. Por un lado, la monitorización continua permite la detección, es decir, decidir si hay fibrilación auricular en algún momento, sí o no. Y esto en pacientes con factores de riesgo embólico o en ictus con sospecha de etiología embólica va a ser importante porque va a decidir la anticoagulación del paciente. También nos va a servir para detectar de verdad si hay recurrencias después de una terapia antiarrítmica, tanto farmacológica como de ablación, y puede también ayudarnos cuando hay síntomas no filiados como síncope o dolor torácico o palpitaciones que pueden ser debidos a FA, o en el caso de los dispositivos, cuando los dispositivos tienen que decidir sobre la marcha si ejecutan un tipo u otro de terapia en función de que exista o no fibrilación auricular en ese momento. Los 2 primeros son los más importantes porque son los que van a definir o los que van a determinar el que iniciemos un tratamiento profiláctico antiembólico en el paciente. Por otro lado, aparte de para detección,
el registro continuo del ritmo del paciente nos permite cuantificar la carga rítmica, es decir, no solo saber si hay fibrilación auricular sí o no, sino saber cuánta hay. Y esto podría tener una relación potencial con el riesgo embólico y además, de alguna manera, nos permite conocer mejor el efecto real de las terapias antiarrítmicas que utilizamos. Y finalmente, el registro continuo del ritmo del paciente y de los episodios de fibrilación auricular tiene todo un campo de futuro en el tema de investigación. Nos va a aportar mucho más datos para el conocimiento de la fisiopatología de la fibrilación auricular, puesto que nos permite, por ejemplo, obtener información sobre el inicio y terminación de los episodios, nos permite detectar otras arritmias auriculares, etc. Iremos viendo cada uno de estos elementos por separado. En primer lugar, en cuanto a la detección de fibrilación auricular, se utiliza básicamente en 2-3 escenarios. El primero es después de una ablación de fibrilación auricular. En este sentido, se han hecho varios estudios, este es uno de ellos, es el estudio DISCERN, en el cual 50 pacientes con fibrilación auricular sintomática recibieron de forma prospectiva un registrador de eventos subcutáneo desde 3 meses antes de la ablación hasta 18 meses después de la ablación. Y recibieron además un diario de síntomas para que anotaran los síntomas. Se definió una recurrencia como un episodio de más de 2 minutos de fibrilación auricular y se vieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, antes de la ablación, aproximadamente el 50% de los episodios fueron asintomáticos, a pesar de que son pacientes con fibrilación auricular sintomática y ese es el motivo por el que se les indica la ablación. Una gran parte de la duración de la fibrilación auricular fue asintomática y una gran parte de los días que el paciente tenía algún episodio, el paciente los manifestaba como asintomáticos. Después de la ablación disminuyó mucho el número de episodios, pero aumentó el porcentaje de episodios asintomáticos. Es decir, la ablación no solo disminuye los episodios de fibrilación, sino que además hace menos sintomáticos o aumenta el porcentaje de asintomáticos en los episodios que persisten. En cuanto a la población con factores de riesgo embólico, hay un subestudio del estudio TRENDS que veremos después, en el cual de una gran cantidad de pacientes con dispositivos capaces de detectar fibrilación auricular se eliminaron aquellos que no tenían riesgo embólico, que tenían un CHADS-2 de 0, aquellos que habían tenido embolias previas, aquellos que tenían historia ya documentada de fibrilación auricular y aquellos que estaban anticoagulados, y nos quedamos con 1.368 pacientes que en principio tenían un CHADS mayor de 0 y que no estaban anticoagulados ni se sabía que tuvieran fibrilación auricular. De alguna manera podrían representar el grueso de la población con factor de riesgo embólico y sin FA conocida. En estos pacientes, tanto en los que tenían CHADS-2 de 1 como 2 como mayor de 2, se observó que la fibrilación auricular no detectada previamente oscilaba alrededor del 30% de incidencia en estos pacientes. Es decir, el 30% de pacientes con factores de riesgo embólico y sin FA conocida probablemente están teniendo episodios subclínicos de fibrilación auricular. Y además tienen episodios subclínicos de duraciones bastante variables. Todos tienen más de 5 minutos, porque era el criterio para darlo como episodio, pero en muchos de ellos tienen más de 1 hora, más de 3 horas, más de 6 horas, incluso más de 24 horas de fibrilación auricular completamente silente. Y estos episodios pueden o parece que tienen su riesgo. De hecho, hay un estudio en el que a más de 2.000 pacientes con más de 65 años, con hipertensión y sin historia de fibrilación auricular, que eran portadores de marcapasos o desfibrilador capaces de detectar FA subclínica, se observó que utilizando el criterio de episodio de 6 minutos al menos a 190 latidos por minuto como criterio de FA y en un seguimiento de 2,5 años, aquellos pacientes que tenían arritmias auriculares subclínicas con ese criterio, que eran 261, tenían un índice de eventos de ictus o de embolismo sistémico que era muy superior al doble de los pacientes que no lo tenían. Es decir, que son pacientes que, aunque la fibrilación auricular sea asintomática, eso no implica que no tenga un riesgo embólico asociado. Además, en este estudio se vio que muy pocos de estos pacientes desarrollaban fibrilación auricular sintomática o clínica durante el seguimiento. La mayoría van a pasar desapercibidos si no se hace una monitorización continua de fibrilación auricular. Especialmente el subgrupo de pacientes con un CHADS un CHADS-2 mayor de 2, era aquel en el cual la determinación del riesgo de embolias era mayor cuando tenían este tipo de arritmias subclínicas.
Bien, una población muy interesante es aquella que tiene un ictus criptogénico, un ictus isquémico que no se encuentra, después de hacer un estudio completo neurológico, no se encuentra causa de este ictus. Algunos de ellos se sospecha que pueden ser embólicos y algunos de ellos pueden ser debidos a fibrilación auricular intermitente. Hay algún estudio reciente sobre esto. Por ejemplo, en este estudio, con 50 pacientes que tenían un ictus de este tipo, se encontró, haciendo una monitorización continuada, que la fibrilación auricular se detectaba en 13 casos, es decir, en un 25%. Por lo tanto, la cuarta parte de los ictus criptogénicos, cuya causa se desconoce y que de entrada no se anticoagulan si no hay FA documentada, podrían ser debidos a fibrilación auricular. Y además hay fibrilación auricular detectada muy tardíamente con respecto al ictus. Algunos se detectan pronto, pero la mayoría se detectan semanas o meses después de haber ocurrido el ictus. Como criterios de mayor riesgo en este sentido, la edad salía significativa, los pacientes mayores tenían más posibilidad de tener fibrilación auricular cuando tienen un ictus criptogénico, el grado de Charts también, aunque en otras series esto no es así, los pacientes que tenían más extrasístoles auriculares eran más propensos a detectarse fibrilación auricular, los que tenían una aurícula izquierda mayor y los que tenían un bloqueo en la conducción intraauricular. Si nosotros comparamos la detección con monitorización, digamos, convencional, con la detección con monitorización continua en esta otra serie se obtuvo un 17% de resultados positivos, mientras que con la convencional solamente un 1,7% de pacientes hubieran sido detectados. Por lo que respecta a la fibrilación auricular como posible causa de síntomas no filiados o de síntomas atípicos, hay muy pocos datos en la literatura. En las series que hay de síncope no filiado en las que se implanta un registrador subcutáneo, la verdad es que la fibrilación auricular parece que tiene poca relevancia, por lo tanto no parece una causa importante en este grupo de pacientes, y en los pacientes con palpitaciones o con dolor torácico hay muy poco hecho. En este estudio, en el que se utiliza el registrador subcutáneo para pacientes con síncope y algunos pacientes con palpitaciones, se encuentra que fibrilación auricular tienen algunos de estos pacientes, un 4%, pero no es una población en la que se suponga previamente que pueden tener un alto riesgo de FA. Por lo tanto, pacientes con esta situación inicial de posible alto riesgo y que tengan palpitaciones o dolores torácicos no están estudiados en la literatura y pueden ser un grupo interesante para este tipo de monitorización. Pasando a la cuantificación de la carga de fibrilación auricular, podría tener una relación con el riesgo embólico, es decir, podría ser que los pacientes que tienen más carga de fibrilación tengan más riesgo embólico y, por lo tanto, haya que ser más estrictos a la hora de anticoagularlos. Bien, para esto hay algún estudio, como el estudio TRENDS, en el cual se definía la carga de fibrilación auricular en periodos de 30 días, y en cada periodo se definía la carga como el número máximo de horas de fibrilación auricular que el paciente había presentado durante algún día de ese mes. Por ejemplo, en el caso 1 sería 0, en el caso 2 pues sería 5 aproximadamente y en el caso 3 pues sería 12 en este paciente. Y lo que se hizo fue comparar ese criterio cuantitativo, digamos, o semicuantitativo de carga de fibrilación auricular con el riesgo embólico. Lo que se vio es que los pacientes que no tenían fibrilación auricular intermitente o aquellos que tenían una baja carga tenían un riesgo embólico menor, aunque si se separaban los TIAs ese riesgo ya se multiplicaba por 2 en los pacientes que tenían una carga baja, y en los pacientes que tenían una alta carga de fibrilación auricular el riesgo se volvía a multiplicar con respecto a lo anterior. Es decir, que parece que de alguna manera existe una cierta tendencia a que los pacientes con más carga de fibrilación tengan más incidencia de embolismos. De hecho, corrigiendo por otras variables y por la terapia anticoagulante, los que tenían baja carga y carga cero tenían un riesgo similar y, sin embargo, los que tenían alta carga tenían un riesgo más que duplicado. Sin embargo, esto es mucho más complejo. Hay pacientes, aquí en negro están los días que han tenido fibrilación auricular y en rojo es el día que han tenido el ictus, y como ven hay todas las posibilidades. Hay pacientes típicos que desarrollan fibrilación auricular persistente y al cabo de una semana hacen el ictus, pero hay pacientes como estos que hacen el ictus y solo han tenido unos minutos de fibrilación auricular una semana antes y 20 minutos 2 semanas antes. Por lo tanto, los autores recomiendan o sugieren que hay un juego complejo entre arritmias auriculares, miopatía atrial, disfunción endotelial, comorbilidades, hipertensión, enfermedad vascular, etc.
Otras posibilidades, pues mecanismos de la FA que puedan ser de alguna manera detectados con una monitorización continua. Por ejemplo, en este artículo, después de una ablación, se sugería que algunos pacientes parece que empiezan directamente la FA desde el ritmo sinusal, otras recurrencias son distintas y empiezan con una especie de flúter con conducción variable que finalmente termina en episodios de FA, y otros pacientes parece que hacen extrasístoles y que estos extrasístoles son los que terminan por generar la FA. Bien, por lo tanto, como conclusiones, los dispositivos implantables son más sensibles que la clínica y que la monitorización convencional para detectar episodios de fibrilación. Su utilización en pacientes con alto riesgo embólico puede estar indicada para poner de manifiesto la arritmia y establecer la indicación de anticoagulación. Constituyen el gold estándar para evaluar la eficacia de los tratamientos antiarrítmicos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y permiten un mejor conocimiento de las características de los episodios de fibrilación auricular. Muchas gracias.